Relatos del lado oscuro. Presenta Teodoro, adaptación del relato original de Eduardo Sabugal Machaén. En 1950, uno de los barrios pobres de la Ciudad de México era la colonia Portales, donde las calles tienen nombres de ciudades. Una de esas calles es Azores. En esos tiempos, Azores no tenía asfalto y la mayoría de sus casas eran modestas, algunas con muros de adobe. La calle corre de norte a sur y en su extremo norte colinda con Narvarte. Al final de la calle, por su propia topografía, hay un hundimiento que los vecinos llamaban La Bajadita. En ese lugar tiraban el cascajo y todo tipo de desperdicios, condiciones propicias para la proliferación de roedores. Podían verse enormes ratas paseando tranquilas entre cajas de cartón, latas ovales de sardinas y basura. A los niños se les prohibía ir ahí por razones obvias. Todas las tardes pasaba por Azores Santanón. Era un personaje muy peculiar. Le faltaba una pierna. Siempre vestía un traje negro maltratado y usaba un ridículo bombín, sin que le importara el calor de la primavera o el verano. Por si fuera poco, Santanón tenía la extravagancia de pintarse los labios como una dama. El rojo brillante resaltaba en su cara larga y pálida de enfermo. Lo veían venir de la bajadita, pero no sabían dónde vivía y menos aún hacia dónde se dirigía. Caminaba como podía, con paso lento y rítmico, impulsándose con las muletas. La ausencia de una extremidad era más notoria por el bamboleo de la valenciana del pantalón. Oiga, Raquelita, ¿y qué sabe usted del Santanón? ¿Cómo perdió la pierna? Ay, doña María, me extraña que no lo sepa. Dicen que hace algunos años, cuando estaba borracho, se cayó del tranvía que va de Tetepilco a Mixcoac. Al caer a las vías, las ruedas del tranvía le alcanzaron el pie. Lo daban por muerto, pero se recuperó. Dicen que desde entonces quedó loco. Sí, que está bien loco, Raquelita. Los niños de la cuadra le tienen temor, pero al que le tenemos verdadero pánico es al tal Teochis. Ya ve cómo es ese vago. No respeta a nadie. Relatos del lado oscuro. Si bien Santanón era de lo más extraño y extravagante, en el barrio había otro personaje que llamaba más la atención. Se llamaba Teodoro y le apodaban el Teochis. Era un individuo despreciable, corpulento, más hacia los lados que hacia lo alto, con cara cuadrada y lampiño, con los pelos brillosos por la vaselina. Portaba lo que alguna vez fue un buen saco de color café. Se había ganado a pulso el repudio de todo el barrio. Vivía en un cuarto de una vecindad, cuyo propietario era un familiar lejano y que por lástima se lo había dejado sin cobro. El peluquero del lugar, con la intención de redimirlo, le daba trabajo ocasional para hacer la limpieza del negocio. Pero después de un reclamo del dueño, el tipo abandonó el trabajo, no sin antes robar algunos utensilios que después vendió, conservando solo unas filosas tijeras que siempre mostraba como un arma para intimidar a la gente. Durante un tiempo, en la fábrica de combustibles le dieron un empleo sencillo que consistía en llenar de acerrín, previamente impregnado de petróleo, las bolsas de papel que después serían usadas por los vecinos para sus calentadores. Pero cuando no lo veían, preparaba una cama con costales y se dormía plácidamente sobre el cerro de acerrín y viruta. Una tarde hubo un conato de incendio en el lugar, pero afortunadamente lograron sofocarlo a tiempo. El hecho se lo atribuyeron a Teochis y de inmediato fue despedido. En el expendio de pan, en una fonda y hasta en la tortillería, cuando se acercaba le daban rápidamente algunos alimentos. No lo hacían por bondad, lo hacían porque no soportaban su incómoda presencia y para que no molestara a los clientes. En aquellos tiempos, los niños no se entretenían con juguetes de fábrica, sino que se las ingeniaban para elaborar juegos divertidos. Jugaban con un aro de bicicleta, empujándolo con un palo, también con un tacón de hule que le desprendían a algún zapato viejo. Empujaban por turnos una moneda hasta llegar a la meta.
pero lo que más les gustaba era jugar huesitos. Las semillas de chabacano las limpiaban y pintaban con anilina, con llamativos tonos de amarillo, morado y rojo. Ocasionalmente, por las rarezas de la genética vegetal, alguna semilla sobresalía por su gran tamaño. Esta era más plana y alargada que las demás. Los niños le llamaban caballón. Para jugar, los pequeños buscaban un hoyito en algún muro descarapelado por el tiempo y ahí colocaban el caballón, pintaban una raya a cierta distancia y uno por uno tiraban los huesitos hasta que algún niño acertaba y derribaba la semilla más grande. El premio consistía en todos los huesitos que se habían juntado. Otro de sus juegos consistía en elaborar una máscara con una caja de zapatos a la que agujeraban para formar los ojos, la nariz y la boca. A cada orificio le ponían un número que representaba la cantidad de huesitos que ganaba el que acertaba a introducir un huesito. ¡Los chichicuilotes! ¡Ay, los acosiles! ¡Los chichicuilotes! ¡Ay, los acosiles! Señora María, ¿qué son los acosiles, Ah, Pedro, los acosiles que trae el vendedor son unos ricos animalitos como si fueran camaroncitos, pero estos son de agua dulce. Los traen de Xochimilco o del lago de Texcoco. Ay, creo que también de la laguna de Zempoala. Los tacos de acosil son muy sabrosos. ¿No los has probado? No, creo que no. Oiga, ¿y qué son los chichicuilotes, Ah, esos son unas avecillas que también se comen. Los cazan en las lagunas. Oye, Pedrito, ¿ya no te duelen los oídos? No, ya se me salió toda la masa que el Teochis me metió en las orejas. Ese viejo es muy malo, no nos deja jugar y siempre que pasa nos amenaza con sus tijeras. Tenemos que correr para que no nos agarre. ¿Y por qué no le dices a tu papá? No, ¿cómo cree? El Teochis me dijo que si yo lo acusaba, mataba a mi papá y a mi mamá. ¡Qué hombre tan desgraciado! Ya me voy, señora María. Ahí viene ese viejo. ¡Escuincles malcriados! Si los agarro, les corto las orejas y la pinola. Óigame, ya deje de joder a los niños, que no tiene usted sentimientos. ¿Y a usted qué le importa? Si se me hace que mejor le corto el cuello a usted, vieja metiche. Teodoro le mostraba las tijeras y mientras la señora se retiraba asustada, él pisaba las semillas de chabacano y pateaba con coraje la máscara de cartón de los niños. En la década de los 50, el servicio de energía eléctrica era muy irregular en Azores y a veces pasaban semanas sin ese servicio. Las sombras de las luces tenues de las velas se movían en los viejos muros de la vivienda de Pedro. El niño tenía horribles pesadillas. Tenía sueños recurrentes, donde se veía en una habitación en penumbras. Era un cuarto pequeño, sin ventanas. En medio había una mesa cuadrada de patas gruesas, y sobre ella estaba Pedro, horrorizado, mientras alrededor de la mesa, y queriendo saltar sobre ella, había muchas ratas que mostraban sus dientes con ojos vidriosos e intenciones de comérselo. Pero los sueños que más angustia le producían era cuando el Teochis lo amenazaba con sus filosas tijeras. Oía muy cerca de sus orejas el ruido metálico, rápido e intermitente, que se producía al cerrar y abrir el instrumento. El tijereteo era cada vez más intenso. No, vete, no me hagas nada. ¡Escuincle! ¡Te voy a cortar las orejas! En su pesadilla, el niño corría hacia el final de la calle, mientras Teodoro lo perseguía. Al llegar a la bajadita, muchas ratas estaban ahí. En la inmundicia, Pedro se detenía aterrorizado. Todas las ratas dejaban de comer y volteaban fijando sus pequeños ojos en él. Mientras a su espalda, el Teochis movía repetidamente las tijeras. Las frecuentes pesadillas de Pedro eran horribles. ¿Qué tal, doña María? Vengo por mis tortillas. ¿Qué le pasa? La veo triste. Ay, Raquelita, ¿se acuerda que le dije que ya había parido la negra? Sí, me dijo que tuvo 3 gatitos. Pues ayer que regresé a mi casa, me encontré a los 3 muertos, descabezados.
creo que fue ese desgraciado del Teodoro. Un día lo van a matar. Se lo merecen. Ya ve que hace unos meses lo sacaron del billar y le dieron tremenda golpiza. Seguro porque se llevó a la enanita, esa que vive en la esquina de Trípoli, Necaxa. El muy degenerado se la llevó a un baldío y dicen que la violó. Ay, ese Teochis es cruel. Al vendedor de chichicuilotes varias veces le tiró su canasto y en el suelo le aplastó todo el producto. El pobre perdió toda su mercancía. Por eso ya no viene, le tiene miedo. A los niños los tiene azorados. Siempre los amenaza y los hace correr. Ah, pero algún día las va a pagar todas juntas, doña María. Ya ve que los niños andan disparándose cáscaras de naranja con ligas o bolitas de pirul con cerbatanas de vidrio. Ah, que por cierto, después los chamacos tienen tremendos dolores de cabeza, que ha de ser por alguna sustancia que tienen las frutitas del pirul. Pero le decía, yo creo que algún día todos juntos se van a enfrentar al Teochis. Ay, Raquelita, ¿y usted cree que le van a hacer algún daño tirándole cáscaras de naranja? No, con esos juguetes claro que no. Pero ¿qué tal con las resorteras con las que lanzan canicas? ¿Ha visto cómo quedan las ratas de la bajadita cuando los muchachos latinan? Pues nadie se salva del Teochis. Al loquito Santanón le tira su bombín o le quita sus muletas. Tiene que andar a rastras para recuperarlas. Los niños rara vez jugaban tranquilos, y esta era una de esas veces. Habían pasado algunos días y el Teochis no se había aparecido para molestar. Curiosamente, tampoco habían visto a Santanón, que todas las tardes pasaba frente a ellos. Los vecinos, así como percibieron la ausencia notoria de estos dos individuos, también empezaron a percibir un fuerte y desagradable olor que provenía del basurero. Era un olor nauseabundo, picante y dulzón, que penetraba hasta el fondo de las narices. Era un olor a muerte. Ha de ser un muerto porque vino la Cruz Verde. Ya decía yo que era mucho olor para ser de un animal. Además, ¿se ha dado usted cuenta, doña María, que cada muerto tiene su propio olor? ¿No huele igual a un pescado que un perro o un ser humano? ¿Quién será el cadáver? Ningún vecino se acerca a identificar al muerto. Ya ve que apesta horrible. Hasta acá llega el olor. Rápido corrieron los rumores en Portales. Se decía que el muerto era fulano o sutano, que no era muerto sino muerta, que el muerto no era del rumbo, que alguien lo fue a tirar a la bajadita. La tranquilidad aparente de la calle Azores se transformó en un enjambre de vecinos comentando el suceso. El evento propició que cada vecino, atendiendo a sus deseos e imaginación, tuviera una interpretación de los hechos, y en pocas horas ya se hablaba de una docena de posibles muertos, aunque solo se tratara de uno. Después se supo que el muerto era Teodoro. Lo encontraron con varios golpes y las tijeras enterradas en el cuello. Además, los roedores habían hecho su parte, y el cuerpo del Teochis en descomposición se veía patético. Las autoridades judiciales hicieron las indagatorias, pero al final de cuentas no se supo quién lo mató. Y en realidad al vecindario le importó muy poco su muerte. Más por una curiosidad morbosa que por el deseo de hacer justicia, el evento causó en el barrio toda clase de rumores. Alguna vecina juraba que el asesino fue el cojo Santanón. Dijo que había visto cómo éste le había propinado un fuerte golpe en la nuca, utilizando una de sus muletas, y después lo había rematado con las propias tijeras del muerto. Otros dijeron que había sido el vendedor de chichicuilotes. Incluso también se rumoró que doña María, con engaños, había llevado al Teochis a la bajadita y ahí lo había matado. Y los vecinos más atrevidos insinuaron que los niños se hicieron perseguir por el malvado Teochis, que entre todos lo lapidaron, y después alguno de ellos le clavó las tijeras. Raquelita, muerto el perro se acabó la rabia. Nada más de acordarme de mis gatitos descabezados. Seguro que fue ese mal hombre. Ahora ya debe estar en el infierno. Ya pagó todas las maldades que les hacía a los niños. Seguramente. Mire, doña María, ya regresó el vendedor de acosiles. ¡Ay, los acosiles! Teodoro Eduardo Sabugal Machael.
El relato Teodoro que hoy escuchamos fue escrito por Eduardo Sabugal Machaén en 2012. Este relato tiene referencias vivenciales a la cotidianidad de la colonia Portales en la década de los 50, muy a la manera de la película Los Olvidados de Luis Buñuel, situada en esa misma época y ciudad. La cinta Los Olvidados recibió el Premio de Cannes de 1951 al mejor director. Estuvo nominada como mejor película para la Palma de Oro y fue la segunda película a nivel mundial nombrada como Memoria del Mundo por la UNESCO, después de Metrópolis de Fritz Lang. Los Olvidados se rodó en menos de un mes y permaneció solo 4 días en cartelera, ya que ocasionó rechazo en algunos círculos intelectuales y políticos, que la tachaban de tener una perspectiva burguesa y demasiado cruda, explícita y ofensiva. Después de que este trabajo de Buñuel fuera reconocido en Europa, la película fue reestrenada al año siguiente en una buena sala de la capital mexicana, donde permaneció más de 2 meses en cartelera. Como dato curioso, cabe mencionar que el productor Oscar Danzingers ya le había pedido a Luis Buñuel que rodara un segundo final, donde el niño protagonista, Pedro, no era asesinado, sino que mataba al villano y volvía a la escuela correccional. De alguna manera, estaban conscientes de que la rudeza del argumento no sería bien recibida. La película Los Olvidados, situada dentro de la línea del neorrealismo italiano, al que Buñuel aportó su toque surrealista, exploró la vida en los barrios pobres de la Ciudad de México. Aparentemente, la intención de Los Olvidados es marcadamente social, aunque sus 2 grandes temas son la muerte y la sexualidad, y contiene elementos subliminales como la ausencia del padre, el complejo de Edipo, la orfandad, la maldad y el asesinato. Todo esto está subrayado por secuencias oníricas, por la extraña y constante presencia de gallinas, la rítmica repetición de brazos que se alzan cada 10 minutos para golpear y matar cruelmente, y la música estresante que provoca ansiedad. Buñuel estuvo bien documentado para la realización de esta película, ya que visitó durante meses los barrios pobres y consultó casos en los archivos del Tribunal de Menores. Además, también empleó a actores no profesionales, como campesinos y personas de una granja escuela. Definitivamente, Los Olvidados es una historia de violencia, una denuncia social brutal, donde personajes discapacitados, desposeídos, ignorados, rechazados o violentados no pueden escapar de su destino y se convierten en un eslabón más de la cadena de injusticia. Y aunque ambas historias se sitúan en la década de los 50, no podemos negar que en la actualidad son numerosos los lugares marginados de nuestro país, donde están confinados los olvidados y las olvidadas de un sistema que ha acentuado más las inequidades y las injusticias. De manera similar al Pedro de Los Olvidados que soñaba con gallinas, Pedro del relato Teodoro tiene pesadillas con ratas, que de alguna manera representan la inseguridad y el constante peligro al que se veían expuestos los menores en las calles insalubres. Los niños del relato de Teodoro, al igual que los de Los Olvidados, carecen de referentes morales y afectivos adultos y viven marginados en la más absoluta pobreza, por lo que a pesar de su corta edad, resultan fácilmente sospechosos de ejercer a su vez agresiones y cometer incluso asesinatos. Ambas tragedias muestran el lado oscuro del ser humano. En Teodoro, el comportamiento agresivo del Teochis saca a relucir los sentimientos más negativos de los vecinos y vecinas del lugar, quienes han sufrido ya sus ataques. Y a la manera de Fuente Ovejuna, el asesinato del Teochis es más un acto de justicia respaldado por el barrio que un crimen de un asesino solitario. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.